En esta ocasión analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de la 100 hasta la 105 correspondientes a la lección 3 del bloque 3 del libro de Geografía, cuarto grado de educación primaria. La lección 3 se titula Ni de aquí ni de allá. El aprendizaje esperado dice: con el estudio de esta lección distinguirás las características de la migración interna y externa de la población. Comencemos. Al igual que Antonio, ¿tienes familiares que se hayan ido a vivir a otra entidad o país? Aquí contestarás afirmativamente solo si tienes familiares que se hayan ido a vivir a otra entidad o a otro país. Lee el fragmento de la siguiente canción y después comenta con tus compañeros cuál es el tema que trata. Aquí tenemos el fragmento de una canción que se titula Yo como muchos me fui. La canción trata sobre los migrantes que salen de sus lugares de origen para irse a los Estados Unidos en busca de trabajo. Investiga el significado de las palabras que no entiendas y anota su definición con tus propias palabras en el diccionario personal que elaboras para la asignatura de español. Aquí resaltan dos términos. El primero es pollero. En términos de migración, un pollero es la persona que transporta ilegalmente trabajadores indocumentados a otro país, generalmente a los Estados Unidos de América. Migra. Policía de inmigración que controla la frontera con Estados Unidos de América. ¿Hacia dónde van? Las personas deciden cambiar de residencia a veces para mejorar su situación económica y en busca de mejores servicios. La migración es ese cambio de residencia que hacen las personas y puede ser temporal o definitiva. El emigrante es la persona que deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro. El inmigrante es la persona que llega para establecerse en otro lugar. Si la gente se va a otra localidad, municipio o entidad dentro del mismo país, se llama migración interna. Pero si los migrantes se van a otro país, se llama migración externa. La migración externa se da principalmente hacia Estados Unidos. Consulta los mapas de las páginas 28 y 29 de tu Atlas de México y realiza lo siguiente. Primero hay que analizar este mapa que dice emigración interna, es decir, los estados de donde salen los migrantes. En este caso, los estados que están coloreados de color marrón, como Veracruz, como Tamaulipas, como Quintana Roo. Por el otro lado tenemos a Baja California Sur. Esos son, dice, altamente expulsoras. Son entidades con un gran número de personas que salen para irse a otro estado. Los de color naranja son moderadamente expulsoras y los de color amarillo son ligeramente expulsoras. El siguiente mapa dice inmigración interna. ¿Qué significa esto? Que son los estados a donde llegan para establecerse los migrantes. Los de color marrón son altamente receptoras, es decir, son las entidades preferidas por los inmigrantes. Los de color naranja son moderadamente receptoras y los de color amarillo son ligeramente receptoras. Entre las altamente receptoras está, por ejemplo, Campeche, Quintana Roo, y nuevamente aparece Baja California y Baja California Sur. Compara la información de esos mapas y registra en tu cuaderno cuáles son las entidades con mayor emigración interna y cuáles son las de mayor inmigración interna. Mayor emigración interna: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Mayor inmigración interna:
Baja California Sur, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo. ¿Cuál es más común en tu entidad? ¿La emigración interna o la inmigración interna? Esta respuesta depende de la entidad donde vives, aunque hay estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima y la Ciudad de México que tienen ambos fenómenos migratorios. Revisa la información de los mapas y resuelve las actividades que se encuentran en ellos. Estas son las actividades del mapa de la página 28 de tu libro de Atlas de México. La primera actividad dice, identifica en el mapa todos los estados altamente expulsores hacia otras entidades. Ya mencionamos cuáles son en la actividad anterior. Ahora bien, nombra los estados que expulsan menos personas. Los estados que expulsan menos personas, es decir, que tienen una emigración interna baja, son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. ¿Qué nivel de emigración interna presenta el estado en que vives? ¿A qué atribuyes ese nivel? Esta respuesta depende del lugar donde vives. Es cuestión de observar el color de la entidad en el primer mapa. Si está de color marrón, tiene una emigración interna alta. Si está de color naranja, es media. Y si está de amarillo, el nivel es bajo. La razón principal es la disponibilidad de fuentes de trabajo. Investiga las causas de la emigración interna en México. Elabora una lista de las principales razones por las que la gente deja su lugar de origen. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, anotamos causas de la emigración interna: la inseguridad, la falta de empleo, los desastres naturales, la búsqueda de una mejor calidad de vida. Estas son las actividades del mapa de la página 29 del libro de Atlas de México. Dice, observa el mapa y señala los 10 estados que tienen el nivel más bajo de inmigración interna. Estados con el nivel más bajo de inmigración interna: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. ¿Cuáles serán las razones por las que la gente no se desplaza hacia estos estados? Razones por las que la gente no se desplaza hacia esos estados: la inseguridad, la falta de oportunidades de empleo, los altos índices de pobreza y la falta de buenos servicios. Investiga las causas por las que una entidad se vuelve atractiva para que la gente llegue y se establezca. Con esa información elabora una lista de las 5 principales causas. Causas por las que una entidad se vuelve atractiva para que la gente llegue y se establezca: la existencia de fuentes de empleo, la disponibilidad de servicios de calidad, bajos índices de inseguridad, son centros turísticos o industriales, tienen escuelas que absorben una gran demanda de estudiantes. Los que se mueven en el país, es decir, la migración interna. Es el movimiento de personas, pero al interior de la República Mexicana. Los lugares turísticos reciben más inmigrantes porque brindan oportunidades de trabajo. La inseguridad provocada por la violencia y los riesgos naturales, así como la pobreza, son algunas causas de la migración. Algunas veces la migración es temporal, ya que las personas se van a algunos lugares en temporadas de cosecha, pero después regresan a sus hogares. Observa el anexo, página 191, el mapa de principales flujos migratorios internos y platica con tus compañeros sobre las siguientes preguntas. Bueno, primero hay que observar este mapa. ¿Qué nos representa los principales flujos migratorios internos? ¿Qué quiere decir la palabra flujo migratorio? Es el movimiento de las personas que salen de un estado a otro. La base de la flecha indica de dónde salen. Por ejemplo, esta flecha roja, aquí vemos que es donde sale más de 50,000 migrantes. La
Base de esta flecha está en Veracruz. Quiere decir que los veracruzanos se van ¿a dónde? ¿Dónde está la punta? En Tamaulipas. Pero también otra parte de veracruzanos se va a Quintana Roo. Entonces, así podemos analizar estos flujos migratorios, este movimiento de mexicanos que se van de una entidad a otra. Con base a esta información, vamos a contestar, ¿de dónde sale el mayor número de migrantes? ¿Hacia dónde se dirigen? De acuerdo al mapa, el mayor número de migrantes sale de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, Sonora, Durango y Yucatán. Se dirigen hacia el centro del país, las entidades turísticas y los estados del norte, ya que muchas veces el destino final es Estados Unidos. ¿Cómo es el flujo migratorio en tu entidad? El flujo migratorio interno de tu entidad depende si tiene una flecha, ya sea al inicio, que en este caso sería una emigración, o en la punta de la flecha, que en este caso sería la inmigración, es decir, a donde llegan los migrantes. Si la flecha es roja, el flujo migratorio es alto. Si es de color verde, el flujo es medio. Y si es de color naranja, el flujo es bajo. Por último, si tu entidad no tiene flecha, significa que no tiene un flujo migratorio interno importante. Aquí remarcamos de negrita la palabra interno. ¿Por qué? Porque es el movimiento dentro de la República. Por ejemplo, Michoacán no aparece entre las entidades con mayor flujo migratorio interno, pero hay una población importante de michoacanos que se van a Estados Unidos, pero esa es una migración externa porque es hacia otro país, es lo que vamos a ver a continuación. Los que se van del país, decíamos que esto se le conoce como migración externa hacia otro país. Cada día hay más mexicanos que emigran a otros países, principalmente a Estados Unidos, Canadá, España, Alemania e Inglaterra. Las personas que van a Estados Unidos salen principalmente de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Es importante considerar estas entidades porque nos va a servir en la siguiente actividad. Las principales ciudades fronterizas por donde pasan los migrantes son Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras. En Estados Unidos llegan principalmente a los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. También es importante considerar estas entidades a donde llegan los mexicanos. Con la información de la gráfica anterior y con lo que acabas de leer en la lección, colorea en el mapa del anexo, página 192, las principales entidades expulsoras de población hacia Estados Unidos. Son las que mencionamos hace rato. Y de otro color, los estados receptores de migrantes mexicanos, que son estos. Ya lo habías mencionado, pero aquí están California, Texas, Illinois, Florida y Arizona, donde llegan los mexicanos. Luego completa la simbología del mapa indicando los colores que usaste para cada información. Entonces vamos a utilizar este mapa que está en el anexo. Usando dos colores quedaría de esta manera. Entonces, la actividad dice que en la simbología hay que manejar ambos colores. Primero, el verde que representa los estados expulsores, los estados de la República Mexicana por donde salen o de dónde salen los migrantes mexicanos. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Y con color rojo, aquí están los estados receptores en la Unión Americana. Florida, Illinois, Texas, Arizona y California. Entonces, así quedaría la representación en nuestro mapa. ¿Qué característica tienen en común los estados receptores del país vecino? Son estados que se ubican cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Además, son los que más aportan al Producto Interno Bruto, PIB,
de los Estados Unidos. Es decir, tienen una actividad económica destacada, por lo que requieren de más mano de obra. ¿Tu entidad es expulsora de migrantes hacia Estados Unidos? Esta respuesta depende si tu entidad está entre las señaladas en el mapa anterior. Entrevista a una persona que haya emigrado a Estados Unidos. Pídele que te platique sus experiencias. Después, redacta un texto y preséntalo a tu grupo. Coméntalo con tus compañeros. Esta actividad solo la realizarás si tienes la posibilidad de contactar a una persona que haya emigrado a Estados Unidos. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas activando la campanita de las notificaciones. Asimismo, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.